¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de qué hora nos escuches. Soy el doctor Víctor Vivas, trabajo en Farmacia Tamazula. Te voy a hablar en este video acerca de lo que es el ser humano en general. El ser humano se divide en tres componentes principales, lo que es un componente fisiológico, un componente psicológico y un componente anatómico. En esta ocasión vamos a empezar por el psicológico. Nuestro cerebro principalmente se ve manejado por tres tipos o tres subtipos, por así decirlo, de conciencia. El consciente, el inconsciente y el subconsciente. Cada uno nos va a dar ciertas manifestaciones o nos va a orillar hacia ciertas actitudes. También podemos encontrar que todo lo que compramos, todo lo que comemos, todo lo que calzamos, vestimos, todo viene manejado por tres también componentes, o lo que se le conoce como el cerebro córtex, el cerebro de la razón, el cerebro límbico, el de los sentimientos, y el cerebro reptiliano, el de las necesidades básicas, como lo que es comer, dormir y reproducirnos. Podemos encontrar que también en el cerebro, nosotros a través de lo que es el subconsciente, el inconsciente y estos otros tipos que te mencioné, vamos a desarrollar personalidades que nos van a ser diferentes individualmente y que nos constituyen ciertas distinciones de una persona a otra. Existen tres tipos de personalidades principalmente, lo que es la personalidad tipo A, las cuales son personas que se aíslan de su medio, son solitarios, poseen creencias y comportamientos extraños al común de la sociedad y emocionalmente son menos expresivos. El tipo B son personas normalmente dramáticas o es una persona más dramática, inestable y emotivas. Personas tipo C o personalidad tipo C son personas que normalmente tienen un mayor componente de ansiedad y de inhibición, y estas se preocupan mucho por sus acciones y los que les pueda ocurrir en todo momento. En las personalidades tipo A podemos encontrar lo que son las personalidades esquizoides y paranoides. En la tipo B, lo que son las personalidades limítrofes, narcisistas, histriónicos, antisociales y dependientes. Y las tipo C, de dependencia o de evitación. Ahora vamos a pasar a lo que es el cerebro, ¿sí? Todo que nos rige ahí en el cerebro. Dentro de nuestro cerebro tenemos la unidad funcional, que es la neurona. La neurona normalmente se puede o la vamos a dividir en dos tipos, lo que es la neurona mielínica y la neurona amielínica. Una neurona es lo que nos va a hacer que nosotros nos movamos. ¿Y cómo nos vamos a mover o qué necesitamos para movernos? Bueno, pues necesitamos principalmente músculos que se van a encontrar en todo el organismo, y que esos músculos son los que nos van a hacer que nosotros nos estemos moviendo, yo en este momento esté hablando y respirando. Dentro de lo que es la neurona tiene cierto tipo de transportes. Uno que es de ida, que se conoce como transporte anterógrado, sale hacia donde yo vaya a utilizar el movimiento, o el transporte retrógrado, que es el que ya regresa hacia lo que es el centro de la neurona, hacia el núcleo. El transporte anterógrado está mediado por una proteína transportadora de acetilcolina, lo que es un neuropéptido, que se llama quineína. La quinesina es una proteína que viaja durante lo que es el axón de la neurona a 40 centímetros por día. Y la tineína, que es la que nos regresa lo que no se utilizó o lo que ya no sirvió de la acetilcolina, nos lo regresa a 20 centímetros día. En el cerebro podemos darnos cuenta que es un órgano que pesa de 500 gramos a 1 kilo y que tiene dos hemisferios que cada uno tiene una función. El hemisferio derecho nos va a regir lo que es el arte, la imaginación, las emociones, y el cerebro izquierdo o el hemisferio izquierdo nos va a regir más que nada la razón, lo científico. Para poderme mover, como ya les mencioné, yo necesito músculo. El músculo principalmente está compuesto de haces de fibras musculares, los cuales contienen fibras musculares
mitocondrias, miofibrillas y la unidad funcional que es el sarcómero. El músculo principalmente se divide en tres, lo que es el músculo liso o visceral, el músculo estriado, lo que es el músculo bíceps, lo que es lo que nos compone junto con los huesos, y el músculo cardíaco, que ese es muy diferente y de ese no vamos a hablar mucho en este momento. El fascículo muscular se compone de fibras musculares, como ya te mencioné, miofibrillas, miofilamentos y proteínas contráctiles. Dentro del músculo podemos encontrar que se pueden generar hipertrofias. ¿Qué es una hipertrofia? Pues es un incremento ya sea del tamaño o del volumen, que viene acompañado uno con otro. Pero la hipertrofia sarcomérica es el incremento lo que mantiene a la miofibrilla, vamos a decir que es como la parte líquida del músculo. Y la hipertrofia sarcoplasmática o miofibrilar es la que se presenta con un aumento de tamaño de la fibra y también así como las proteínas, así que también hay mayor fuerza. El sarcómero principalmente, que es la unidad funcional del músculo o lo que es la célula funcional, se divide o contiene, un disco Z, bandas A, actina y miosina, las cuales van a generarnos que nosotros contraigamos un músculo o podamos hacerlo actuar. La actina está envuelta en dos proteínas, a la cual se le rodea lo que es la miosina, la cual degrada ATP, y la tropomiosina. La tropomiosina y la troponina, que son las proteínas que envuelven a la actina, se subdivide la troponina en troponina T, que se va a adherir a la tropomiosina, la troponina I, que se va a adherir a la actina, y la troponina C, que se va a adherir al calcio. ¿Esto para qué? Pues para yo poder generar una contracción muscular, ¿sí? Para poder correr, para poder moverme. ¿Cómo pasa? Yo necesito principalmente un potencial de acción. ¿Qué es un potencial de acción? Mira, un potencial de acción es el cambio que ocurre o la carga que ocurre en la célula para que yo pueda generar un movimiento. Y existen tres tipos de potenciales. El potencial de reposo, en donde la célula no se mueve, está inerte, y en ese potencial podemos encontrar una carga eléctrica negativa de menos 70 hasta menos 90 milivolts. Y el potencial en acción, que este es el que nos interesa porque es el que nos hace mover. El potencial de acción está mediado principalmente por un neurotransmisor que es la acetilcolina, como ya lo mencioné anteriormente. La acetilcolina viaja por la neurona hacia el músculo. La neurona está compuesta por el núcleo o el cuerpo, donde contienen los organelos de la neurona, dendritas, que es lo que hace sinapsis o unión, como mis manos, si yo me agarrara con más personas, hace unión a más neuronas, y el axón, que es el brazo por donde viaja ese impulso. El potencial de acción normalmente en una persona va a tener una negatividad, una carga negativa de menos 70 a menos 90, pero cuando llega la acetilcolina a la célula muscular y esa acetilcolina es recibida por su receptor en el músculo, esta va a liberar lo que son los canales, va a generar que haya un aumento en la entrada de sodio y una salida de potasio. ¿Y esto cómo pasa? Pues pasa a través de los canales de sodio y potasio y a través de lo que son la bomba sodio-potasio y los canales de fuga o las compuertas. Lo que son los transportes vesiculares o potencial de acción, vamos a tener el impulso a menos 90, va a generar que cuando empiece a entrar el sodio, más o menos a una energía o a una carga de menos 60, se van a abrir lo que son los canales de sodio y se va a empezar a meter, y como pues tenemos que tener cierto equilibrio en la célula, se empieza a salir un poquito de lo que es el potasio. Entonces la célula empieza rápido a abrir canales, se genera un aumento en la energía de la célula que llega hasta más 35, ahí se cierran los canales de sodio y empieza a disminuir poco a poco la carga. ¿Por qué? Porque ya se empieza a generar una entrada de lo que es el potasio y una salida nuevamente del sodio hacia su lugar, que es el extracelular normalmente.
y es así como nosotros podemos hacer que se contraiga nuestro músculo. Pero este potencial de acción necesita de energía para que el músculo pueda utilizarse. ¿Por qué? Porque el músculo precisamente va a utilizar algo que se llama ATP, que es, digamos, como la moneda energética que va a hacer que todo esto que te mencioné se llegue a dar, porque si no hay una energía adecuada, pues tu función también no va a ser la mejor. Lo que es el ATP lo vamos a formar a través de una molécula principalmente, que es la glucosa. La glucosa tiene una función o tiene un mecanismo de cómo se va a degradar y cómo vamos a generar energía a partir de ella. La glucólisis es el mecanismo por el cual se degrada la glucosa, y esta se da en el citosol. De glucosa pasa a glucosa 6-fosfato, y es ahí donde utilizamos una molécula de ATP, que es la que va a venir a brindar ese fosfato para que la glucosa ya sea utilizada y no nada más ande circulando por las células. De esta glucólisis vamos a generar hasta el final piruvato que va a ser necesario para que lo que es en el ciclo de Krebs nos empiece a generar NADs y FADs. Lo que es la glucólisis, en presencia de oxígeno, es cuando oxidamos y se puede generar piruvato, y a partir de ahí, con la oxidación, vamos a generar ATPs. Pero si tenemos ausencia de oxígeno, la glucólisis no va a continuar, por lo que la glucosa no va a convertirse en piruvato, sino en ácido láctico, y se fermenta. Ya no tendríamos la misma utilización de lo que es la energía. De lo que es la glucólisis, al llegar al ácido pirúvico o piruvato, vamos a oxidarlo a través de la acetilcoenzima, y esta acetilcoenzima lo va a oxidar para generar citrato, al cual lo van a deshidratar y se va a formar isocitrato, y empieza a haber ahí unos cambios de moléculas o unas interacciones de moléculas que son precisamente los NAD y los FAD. Los NAD y los FAD van a entrar a nosotros con una importancia, porque son los que van a venirnos a generar o a dar la carga de lo que es los hidrógenos. Los hidrógenos que en la cadena respiratoria, que es cuando ya termina ese ciclo de Krebs, pasa hacia lo que es los NAD y los FAD a la membrana de la mitocondria, la membrana interna y la externa, y ahí se empieza a dar un intercambio. Y la cadena respiratoria, en presencia de oxígeno, mediante lo que es la oxidación, se agregan oxígenos y a través de reducción sufren las proteínas para formar ATP. Estas oxidación y reducción que sufren las proteínas se da gracias al hidrógeno. Los NAD y los FAD son los que van a donar esos hidrógenos precisamente para que a través de lo que es las proteínas que se encuentran, o los complejos que se encuentran en la membrana mitocondrial, se empiece a generar ese robo o esa captura de hidrógenos y así formar ATP. Dentro de lo que es el resultado del ATP o el componente energético que nos va a dar, en presencia de oxígeno tenemos un total de 38 ATPs, y en presencia o en ausencia de oxígeno, pues solamente nos va a dar 2. ¿Por qué? Porque en presencia de oxígeno vamos a desarrollar todo lo que se continúa con lo que es el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria, y en ausencia pues no, ya nada más terminamos en lo que es la fermentación de la glucosa. De aquí te voy a pasar hacia lo que es otros mecanismos que nos regulan, como lo que es el mecanismo de las hormonas. Las hormonas principalmente se dan o las medía el sistema endocrino. El sistema endocrino, en las interacciones del sistema fisiológico, vienen a generar principalmente influencia a través de nuestro organismo, lo que es el factor ambiental y el factor hereditario o genético, lo cual va a ocasionar una activación o inhibición del sistema nervioso central, el cual estimula al hipotálamo y a la hipófisis para que libere hormonas.
las que nos van a ayudar a reproducción a tener cierta composición corporal. Las hormonas o las glándulas, perdón, se van a comunicar. ¿De qué forma? La comunicación se puede presentar de varias formas, ¿sí? Lo que se conoce como comunicación autócrina, que es de la misma glándula se autorregula. La comunicación parácrina, que son células, la glándula influye en células vecinas, como podríamos encontrar la estimulación que genera el hipotálamo a la hipófisis. La estimulación o la comunicación nerviosa, en donde hay una liberación de sus químicos, que son los neurotransmisores, para ir a estimular a otra. La endocrina, que es de glándula a glándula, y la neuroendocrina, que es de una glándula a una neurona. Entre esa comunicación también podemos encontrar la composición de lo que son las hormonas. Por su liberación podemos encontrar como hormonas o que se van a generar en las glándulas endócrinas. Podemos encontrar también neuropéptidos que van a principalmente ser manejadas en las neuronas, o ahí es donde se generan, en el núcleo, y los neurotransmisores, que son de neurona a neurona. Por su composición pueden ser estas proteicas, pueden ser estas también esteroideas, que son a base de colesterol, o derivadas de tirosina, lo que son las aminas, las catecolaminas, que vamos a hablar de todo ello más adelante. Por su estructura, ya hablamos de que se compone de lo que acabamos de decir, proteicas, esteroideas o de tirosina, y las cuales se secretan, tienen un ciertas regulaciones. Se secretan de una forma en retroacción negativa y positiva. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, la testosterona, por dar un ejemplo, ella tiene una estimulación retroactiva. ¿Por qué? Porque esa retroacción negativa nos va a dar que cuando nuestro organismo detecta niveles altos de testosterona, se apaga en el hipotálamo la función de la hormona de la GnRH. De esta hormona no vamos a tener ya la producción adecuada, debido a que como ya se detectaron niveles elevados, pues ahí ya los suspendemos, ¿sí? De esta manera se va a estar regulando lo que es también variaciones cíclicas, como por ejemplo nos la pueden regular cambios de estación, etapas del desarrollo humano, y el ciclo diurno y ciclo de sueño. Por ejemplo, en el cuerpo, nosotros en nuestras glándulas tenemos un componente que se llama ciclo circadiano. El ciclo circadiano, normalmente podemos encontrar que a las 5 de la tarde tenemos mejor eficacia cardiovascular y fuerza muscular. Por ejemplo, si quisiéramos hacer una actividad física, esa sería una muy buena hora para aprovechar que en ese momento tenemos mayor aprovechamiento de ello. Lo que es a las 6 de la tarde tenemos una mayor elevación de la presión sanguínea. A las 7 de la tarde la temperatura corporal empieza a elevarse también, porque pues como ya viene la noche hay que compensarlo, porque como ya no hay sol, pues necesitamos un poquito de calor. De lo que es a las 2 de la tarde, de la madrugada, perdón, nosotros tenemos o presentamos el sueño más profundo. Entonces, en ese ciclo nuestras hormonas están trabajando de manera horaria. Entonces, ese tipo de secreción también lo que es nos va a estar ajustando. Tenemos tres tipos de regulaciones hormonales, lo que es la metabólica, lo que es por la cuestión del crecimiento y por su liberación. Lo que es tu organismo o lo que es el componente hormonal, vamos a hablar en este momento de la glándula suprarrenal, para de aquí desprendernos a lo que son las catecolaminas. En la glándula suprarrenal encontramos 4 capas principalmente, dos inicialmente, que es la corteza y la médula, y dentro de la corteza vamos a dividirla en una zona glomerulosa, una zona fasciculosa y una zona reticular. Entre cada una región vamos a producir cierto tipo de hormona. Por ejemplo, en la zona medular, vamos a hablar ahorita, se producen las catecolaminas y estas viajan hacia el flujo sanguíneo.
¿Dónde se producen? En las células cromafines de la médula. ¿Cómo se genera esta producción? Pues mira, está muy relativamente sencillo. Nosotros necesitamos ingerir a través de nuestros alimentos algo que se llama fenilalanina para poder ahí transformarla en el hígado a tirosina. La fenilalanina, como tiene un anillo catecol, es por eso que podemos utilizarla. A través de la fenilalanina hidroxilasa se va a convertir en tirosina. La tirosina también va a tener una enzima que le va a ayudar, y es la tirosina hidroxilasa, que le va a convertir en dopa. La dopa, a través de la dopamina descarboxilasa, tomando como cofactor al piridoxal fosfato, va a convertirse en dopamina, y la dopamina, a través de la dopamina hidroxilasa y tomando como un cofactor o como un ayudante a la vitamina C, se va a convertir en noradrenalina, la cual a través de la fenilalanina N-metiltransferasa se va a convertir en adrenalina, y esta adrenalina va a viajar por el torrente sanguíneo para desarrollar ciertos tipos de acciones en nuestro cuerpo. ¿Cómo es que pasa, una vez formadas las catecolaminas, cómo es que estas se liberan y se excretan o se vienen a generar la captación de ellas? Pues mira, dentro de lo que es la célula cromafín entra la tirosina. Dentro de la tirosina, en el citosol, pasa de tirosina a dopamina, y de dopa a dopamina. La dopamina ingresa a lo que es las vesículas receptoras o las vesículas receptoras, y en estos gránulos o vesículas receptoras lo que van a generar es que se almacenen estas catecolaminas. Ahí va a estar normalmente la noradrenalina y la adrenalina. ¿Cómo se liberan? Pues para que se liberen yo necesito que haya un impulso, un potencial de acción. Este potencial de acción se va a dar debido a que el calcio ingresa. Este calcio, al ingresar a la célula, va a generar que dentro de las vesículas, que son las que están guardando las catecolaminas, haya un estímulo, y este estímulo genere que este impulso viaje, esta vesícula, viaje hacia lo que es la membrana bilipídica de la célula cromafín, y ahí abra sus receptores para que haya salida de las catecolaminas. Catecolaminas que principalmente se van a regular a través de una forma autócrina, como ya lo dijimos, a través de un receptor beta, y nuevamente ingresa, y para seguirse estimulando a esa vesícula la producción y la salida de lo que son las catecolaminas. Y una vez que ya las catecolaminas dejan de ser utilizadas o que ya no se van a estar aprovechando, a través de un receptor afín a cocaína, estos receptores cocaínicos van a meter las catecolaminas que no se utilizaron, se va a ir hacia las catecolaminas se van a ir hacia las enzimas MAO y COM, y ahí se van a degradar, ¿sí? Y se van a eliminar. Para que principalmente pase esto y para que podamos estar aprovechando lo que son los catecolaminas, también aquí encontramos que en esta capa bilipídica, al tener el receptor de catecolamina, ingresa y estimula a unas células, a unas proteínas, las cuales se van a activar, y a través del ATP se van a estar dando o quitando fosfatos, y van a activar a la proteinquinasa, para que la proteinquinasa al final de cuentas active otro tipo también de desarrollo. Y lo que es los receptores adrenérgicos, principalmente vamos a encontrar receptores adrenérgicos alfa y beta. Cada uno tiene un número diferente. Receptores adrenérgicos alfa encontramos que hay tipo 1 y tipo 2, y beta 1, 2 y 3. Dentro de lo que son los receptores adrenérgicos, cada receptor contiene un tipo de proteína G. Las proteínas G
nos van a ayudar a que a través de ellas se estimulen también o se activen lo que son la fosfolipasa C y la adenilciclasa, ¿sí? Cada un receptor tiene una función en específico en nuestro cuerpo, ya sea en los vasos sanguíneos, en los pulmones, en lo que es los ojos, nuestro corazón, los riñones, el hígado, el tejido adiposo y en los vasos sanguíneos. También dentro de lo que es en las glándulas suprarrenales, en la corteza se producen los glucocorticoides, se producen los mineralocorticoides y los andrógenos. Los glucocorticoides, vamos a iniciar por ellos principalmente, los vamos a formar a partir de colesterol. El colesterol va a ser, por así decir, como la sustancia en donde de ahí vamos a poder generar andrógenos, los glucocorticoides y los mineralocorticoides. Lo que es el colesterol, va a formar una hormona que vamos a tomarla o a considerarla como la hormona principal o la hormona por la principal se empiezan a generar las demás, y esa es la hormona la pregnenolona. De la pregnenolona vamos a formar el cortisol. Cortisol o los glucocorticoides tienen varios efectos en nosotros. No todos son como que muy positivos, y existen glucocorticoides naturales como lo es el cortisol o la corticosterona, y glucocorticoides sintéticos como la dexametasona, la prednisona, la betametasona y todos esos. Dentro de lo que es el cortisol vamos a encontrar también que tienen una función en el metabolismo lipídico y de la glucosa, o sea que nos van a generar un aumento de lo que es este tipo de sustancias. Hay un metabolismo proteico, hay una degradación a causa del exceso de cortisol. Hay también efecto cardiovascular, efecto antiinflamatorio, que podríamos decir es el único bueno que podemos encontrarle. Encontramos también que tiene función o lo que es efecto a lo que es el sistema nervioso central, y también podemos encontrar otros, como cuáles, como disminución de la hormona estimulante de la tiroides, la folículo estimulante, la luteinizante y la leptina. Cualquiera de estas, cuando tenemos un proceso de estrés, lo que son los glucocorticoides, estrés, ya sea trauma, infecciones, calor frío intenso, alguna cirugía, inmovilización de alguna extremidad o nosotros mismos, el ejercicio muy intenso, lo que son las hipoglucemias, las hipoxias y las hemorragias nos van a ocasionar estrés. Y el estrés va a ser uno de los principales componentes que van a conseguir que haya un aumento de los glucocorticoides, como es el cortisol. Y el hipercortisolismo nos va a ocasionar algo que a nadie le va a gustar, que es la lipodistrofia ginecoide, o lo que es la celulitis. Principalmente lo podemos ver en pacientes femeninas. ¿Por qué? Porque entre el 85 y el 98% de las mujeres después de la pubertad presentan algún grado de celulitis. Y estas fases o esta lipodistrofia contiene 4 fases. La primera fase es la ectasia circulatoria. ¿Qué es lo que pasa aquí? Debido a que hay un aumento en el cortisol, y como ya les mencionaba que el cortisol tiene un trabajo en lo que es los glucocorticoides, lo que es en el riñón, hay un aumento en la retención de líquidos y se empieza a llenar o se empieza a edematizar el adipocito. Esos adipocitos se empiezan a generar también, junto con el tejido conectivo, en la segunda fase, una formación de micronódulos, los cuales se empiezan a acumular con lo que es aumento de los ácidos grasos, lo que es el triglicérido y los diglicéridos. De lo que es la cuestión de la tercera fase, en la tercera fase empezamos a encontrar que se empieza a formar fibrina. Fibrina que al empezar a encapsular al adipocito,
ya no le permite que haya como que esa beta oxidación, entonces ya no se puede utilizar. Y en la cuarta fase es una célula que está completamente cicatrizada ya por culpa de la fibrina y que es una célula muerta, ya no la podemos utilizar. Y eso es cuando ya vemos que hay hasta una alteración en la anatomía natural o normal de la extremidad que contiene este tipo de problema. Pero también encontramos lo que es el sistema yuxtaglomerular, que es en donde se va a generar la aldosterona, que es otro componente de los mineralocorticoides. ¿Qué contiene o qué nos viene a ayudar a regular? Pues los minerales. La aldosterona principalmente va a ser formada debido a una estimulación. Si nuestro organismo detecta que hay una disminución de los electrolitos o una disminución del flujo sanguíneo, va a generar que haya un aumento en la retención de líquidos y un aumento en la retención de electrolitos, principalmente el sodio. Este tipo de mecanismo se da en el riñón. En el riñón tenemos principalmente en el glomérulo lo que es algo que se llama mácula densa, la cual va a mandar o va a regir lo que es el control adecuado de los minerales y el volumen sanguíneo. Cuando se detecta que hay una disminución de los minerales o de la presión sanguínea, luego le va a hablar a las células yuxtaglomerulares para que produzcan renina, le manda una señal y dice, óyeme, se me está bajando aquí el nivel, necesito que lo acomodes. Esta renina no es funcional así nada más. Entonces la renina, que está hecha en el riñón, se va a juntar con el angiotensinógeno, que está hecho en el hígado, y forman angiotensina 1, pero aún así no tiene una función importante. La angiotensina 1 se va a ir hacia lo que son el endotelio pulmonar, y ahí a través de las enzimas convertidoras de angiotensina se va a convertir en angiotensina 2, y esto nos va a ayudar a generar un aumento en la actividad simpática, formándonos también catecolaminas como la adrenalina, que tiene una función, como ya les mencioné hace un momento, en los receptores de los vasos sanguíneos de vasoconstricción para aumentar el flujo sanguíneo. También tiene otra función la angiotensina 2, que es la reabsorción de sodio, cloro, potasio y agua. Ahí también vamos a encontrar vasoconstricción arteriolar, por lo que se va a aumentar la presión, y también hay una secreción de hormona en lo que es la hipófisis, de lo que es la hormona antidiurética, precisamente para que se empiece a lo que es generar retención de líquidos. Por otro lado, encontramos también lo que son los esteroides. Los esteroides son las hormonas androgénicas, los que nos van a dar diferenciación de hombre y mujer. Todos los seres humanos tenemos de los dos en diferente cantidad, y eso es lo